Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playing. Y estamos con otro vídeo de cómo tamear a. Empezamos con los cómo tamear de los Colony y el primero de todos va a ser una criatura que mucha gente estaba esperando. Una criatura que ha recibido un rework completo porque en el Evolved se tameaba de otra forma totalmente distinta. Y sí, estamos hablando del gran Cryolophosaurus, una criatura que su poder radica en el elemento del hielo puro y duro. Una criatura que nos va a ofrecer muchas cosas, pero sobre todo una gran velocidad, así como también dejar inmóviles con su vaho gélido a muchas criaturas. Así que gente, no hago mucho spoiler más. Y vamos al lío. Hábitat. El Cryolophosaurus es una criatura que por el momento solo aparece en Lost Colony, pero está previsto que aparezca en más mapas. Tiene un spawn poco común en zonas montañosas del mapa. Las estadísticas base a nivel 1, chicos, no puedo dejaroslas en pantalla, puesto que acaba de salir recientemente la criatura, no hay nada de información, pero no os preocupéis que os dejaré igualmente el enlace a la wiki en la descripción por si queréis consultar algo acerca de esta criatura o de cualquier otra. ¿Cómo tamear al Cryolophosaurus? El tameo de esta criatura es algo tedioso. Requeriremos de mucha paciencia y sobre todo maña, ya que es un tameo pasivo entre comillas. Vamos con el primer factor. ¿De qué se alimenta el Cryolophosaurus Playing? Bien, la comida favorita del Cryolophosaurus es el kibble excepcional, seguido de carne de cordero, chuletas de cordero cocinadas, carne de primera cocinada, carne de pescado de primera cocinada, carne normal cocinada, carne de pescado normal y finalmente carne de pescado normal cocinada. Ahora vamos con el segundo factor. ¿Qué estrategia vamos a emplear para poder hacernos con una de estas criaturas? Como ya viene comentado antes, para tamear a esta bestia tendremos que tener mucha paciencia y sobre todo maña. Así que antes de ir en su busca, coged papel y boli. Necesitaremos una buena armadura o un par de ellas, un par de escudos antidisturbios y la comida que le vayamos a dar. Una vez tengamos todo listo y preparado, iremos en su busca. Cuando hayamos avistado uno, procederemos a limpiar la zona de cualquier amenaza. Una vez esté todo limpio y despejado, nos equiparemos el escudo y llamaremos su atención. Muy importante, el Cryolophosaurus puede empezar o bien escupiéndonos o bien soltándonos su vaho gélido. Lo que tendremos que hacer es devolverle ese escupitajo que causa torpor a él para generarle torpor y así dormirlo. Si en vez de escupir os echa el vaho gélido, salid corriendo de ahí porque si no os va a congelar. Para devolverle los proyectiles solo tenemos que bloquear con el escudo y directamente rebotarán a él. Importante apuntarle por el pecho porque hay veces que no le conectan cuando se lo devolvemos. Una vez nos haya escupido como unas 4 o 5 veces, veremos que emitirá un rugido que nos indica que nos tirará el vaho gélido. También está pendientes a la boca del Cryolophosaurus para ver cuándo va a terminar de escupir y cuándo va a empezar con el vaho gélido. En este momento tenemos que correr y salir de su rango porque si no nos congelará. Así que tenemos que repetir este proceso hasta tumbarlo, bloquear sus escupitajos y devolvérselos para generarle torpor y una vez que haya terminado huir de su vaho gélido para repetir en bucle este proceso. Cuando le devolvamos el último proyectil, el Cryolophosaurus caerá rendido, momento que aprovecharemos para meter en su inventario su comida favorita. Una vez haya dado el último bocado será nuestro. La verdad, un tameo que puede parecer algo tedioso, por no decir que lo es un poquito, pero si seguís mis consejos tendréis fácil a esta criatura. No he probado encerrándola ni nada por el estilo, ¿vale? Lo he tameado a pie. Lo que hice fue limpiar la zona, darle vueltas para que no me diese el vaho gélido y ya estaría. Fácil y sencillo. Obviamente tardé un poquito porque hasta que le sube todo el torpor de la marinera, pero eso, una criatura que necesitaremos tiempo para que así se domestique. Bueno, que se duerma, mejor dicho. ¿Qué stats subo cuando suba de nivel? El Cryolophosaurus es una criatura que su poder radica en el poder helado. Con su mordisco es capaz de aplicar torpor a nuestro objetivo, así como también cuando estemos en ese modo hiper aplicaremos un stack de Cold Snap. ¿Qué es el modo hiper? Ahora lo entenderéis. También para poder utilizarlo en su máximo potencial tendremos o bien que beber agua o bien comer nieve manteniendo el clic derecho, LT o L2 en consola. Una vez tengamos los stacks llenos podremos entrar en modo apuntado con el clic derecho, LT o L2 en consola. Un apunte peculiar y es que podremos aumentar estos stacks subiendo el oxígeno de la criatura, muy importante. En este modo apuntado tendremos dos habilidades. La primera es un escupitajo que causa torpor con el clic izquierdo, RT o R2 y un vaho gélido que puede dejar inmóvil a nuestro objetivo.
Este ataque podremos hacerlo manteniendo el clic izquierdo, RT o R2 en consola. También podremos aumentar el potencial de esta criatura gracias a su estado hiper que podremos activar apretando la C. Creo que en consola es apretando el joystick derecho. En este modo hiper nuestro Cryolophosaurus lucirá, aumentando un 30% su velocidad de movimiento, aumentando también su daño en un 15% y ganaremos el efecto de Cold Snap cuando ataquemos, que lo podemos combinar con los mordiscos. Este bufo lo tendremos durante 30 segundos y tendrá un tiempo de reutilización de 75 segundos aproximadamente. Y ya, se me olvidaba, también es capaz de poder evadir hacia atrás dando un salto hasta un máximo de 3 veces. Lo que yo le subiría a esta criatura será la vida, oxígeno si queréis más stacks del escupitajo o del Bao y daño, aunque podéis dar los puntos donde vosotros creáis conveniente. Así que lo dicho gente, hasta aquí el cómo tamear a vuestro gran Cryolophosaurus, una criatura que el tameo es un poco tediosete, pero la verdad que cuando le cojáis el truquillo no se os va a resistir ningún Cryolophosaurus. Mañana espero que tengáis otro nuevo cómo tamear, estoy trabajando en ellos, me lleva un poquito de tiempo, así que pido calma, pido paciencia, vais a tener todos y cada uno de ellos, incluyendo el Balewind y el Osidón que no hice la guía completa. Así que nada, espero que os haya sido útil este cómo tamear. Si te ha sido útil, déjamelo por los comentarios, también déjame tu experiencia al tamear a esta criatura por los comentarios. Agradecería muchísimo que reventaréis el botón de like para que este vídeo llegue a mucha más gente. Suscríbete si no lo estás y aprieta la campanita para no perderte ningún futuro cómo tamear. Que tengáis un excelente día y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Adiós.